perseverante de los diferentes peruanos y extranjeros cristianos que aman la verdad, aman la familia, tienen moral, tienen lógica, conocimiento científico, se levantan y se sublevan ante la mentira. Porque estamos enfrentándonos a una ideología que no solamente carece de moral, que es inminentemente inmoral, sino que es falaz. Hablemos, por ejemplo, en la lógica, ¿no? En la lógica está la ley de la no contradicción, que dice que dos verdades opuestas no pueden ser verdades a la vez. En otras palabras, tu cuerpo no puede ser hombre y tu mente decir que es mujer, y ambas posiciones ser válidas a la vez. Porque o una posición es falsa, ¿no? Pero no pueden haber dos verdades a la vez. Entonces, el cuerpo no miente. Objetivamente se puede verificar la identidad de un ser humano a través de la piel, la gota de sangre, un cabello, aún muerto sus huesos. Eso no varía, no cambia, es parte de la evidencia científica que se recoge en la especie humana. En cambio, lo que sí es mentir es negar la realidad. Entonces, la ideología de género viola la ley de la no contradicción de la lógica. Es un atentado contra la filosofía y la razón. Segundo, rechaza la evidencia y el conocimiento científico adquirido a lo largo de los siglos. Rechaza las conclusiones de los estudios genéticos del genoma humano, la anatomía, el cuerpo, la biología, el estudio de la vida humana, la epigenética. Rechaza los estudios de antropología forense, los huesos. O sea, es una ideología que se pelea con la razón, con la lógica, con la verdad y con la moral. Entonces, es necesario que exista una respuesta moral, lógica, científica, racional, social, pública, en todos los sentidos, en todos los niveles, en todos los tiempos y sobre todo en todos los lugares. Por eso el objetivo del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas siempre ha sido sencillo como a la vez ambicioso, ¿no? Y esto es erradicar la ideología de género del Perú, del continente y del mundo. Toda batalla por la verdad es una apuesta segura, porque la verdad triunfará. La verdad ya venció este mundo y ninguna mentira es eterna. Por supuesto. Don Francisco. Participamos hace un año, más o menos, un poco menos de un año, ¿no? En una gran marcha que se celebró en la Plaza San Martín, y tú fuiste uno de sus principales promotores. Y ahora se anuncia ya una marcha para el próximo jueves 15, y quería consultarte cómo van los preparativos, qué nos puedes adelantar de esto. Claro, efectivamente se anunció la convocatoria para la marcha este 15 de noviembre en Perú, en Bolivia, Argentina, Paraguay, el 17 en Francia, ayer en El Salvador, mañana en Colombia, ¿no? Y este despertar que palpita en el continente ha generado que al pasar el tiempo se construya una mejor organización y militancia. En el caso del Perú, por ejemplo, si bien empezamos con el movimiento Pro Familia, Pro Vida hace unos años, donde predominantemente eran evangélicos y algunos católicos, ahora más bien ya la base es muy amplia. Hay bastantes católicos, como bastante evangélicos y bastantes seculares. Inclusive periodistas que no son conocidos de ninguna procedencia ni católica ni evangélica. Por ejemplo, Ricardo Vázquez Kunze, que animaba la marcha, o Miklos Lukács, que tenía la Asociación de Agnósticos del Perú, o por ejemplo Alfonso Baella, ¿no? Pedro Laichea, que fue ministro de PPK, y a pesar de haber sido censurado en el gabinete, y a pesar que se cayó el gobierno de PPK, es consciente de que esa posición era y siempre fue indefendible. Y ahora libremente se suma más bien y se reconcilia con el sentir popular y con la razón, la lógica, la evidencia científica, la moral. Nosotros en ese sentido estamos preparando una serie de acciones en el Perú, en el continente y en otros países. Y en particular en el Perú vamos a tener una acción previa el sábado, que será un momento, un hito, un momento histórico, donde este sábado donde innovaremos de otra forma. El usual
se podría decir, calientamotores de la marcha, ¿no? Antes tomábamos los puentes, pero creo que es importante darle variedad a las iniciativas que se van generando para que después animosamente salgamos el jueves. Algunos, por ejemplo, cuestionan por qué se hizo jueves, día de semana, día laboral, y no un sábado, ¿no? Que es un día libre donde mayor cantidad de gente puede marchar. Y frente a esta consulta, yo creo que es válido explicar dos puntos objetivos, ¿no? Primero, porque un fin de semana uno aglutina masas, pero en día de semana uno aglutina militantes. Y creemos que el Perú ya ha madurado en una condición suficiente como para que los ciudadanos prioricen esta materia por encima de cualquier otra obligación y hagan los arreglos correspondientes. Y precisamente una forma de medir la temperatura o el nivel de compromiso se va a ver un jueves, día de semana, donde va a ser masivamente la convocatoria de los peruanos, ¿no? Y en segundo grado, ¿por qué? Porque en día de semana, que es día laborable, se puede notificar a las instituciones del Estado que están trabajando aún. El sábado uno puede marchar, pero no puede notificar nada, ¿no? Entonces lo importante es que ellos puedan hacer sentir durante el trabajo cuáles nuestras exigencias. Ahora, ¿por qué hablamos de exigencias o de demandas, no? Porque nosotros partimos de la premisa de que el Estado es una creación del hombre para servir al hombre. El hombre no es un súbdito que está sometido al Estado, que es el soberano. Es al revés. Y esto en particular vale la pena recordar porque es parte de la herencia cristiana en la historia. Fue nuestro Señor Jesucristo que en Lucas 22 dijo lo siguiente: los reyes de este mundo se enseñorean sobre las naciones y son llamados bienhechores. En esa primera parte de la declaración de Jesús, él grafica la relación política predominante en su época, donde habían soberanos y súbditos. Es una declaración respecto a la jerarquía política y predominante de su época, pero lo reforma Jesucristo y dice: mas no sea así entre vosotros. El más grande que sea como joven y el que lidere que sea como siervo. Esto transformó la teoría de Estado, la teoría política por completo. Y es de ahí donde en vez de tener una jerarquía soberano-súbdito se crea la buena ciudad y los servidores públicos, los ministros, que vienen del griego minus, siervos, y por supuesto el mandatario. El mandatario implica que hay un mandante. Nosotros somos los mandantes y elegimos un mandatario para que ejecute el servicio público. Nosotros pagamos el salario para que ejecuten el servicio público. Lamentablemente, cuando el hombre desconoce parte de la historia y las premisas morales y la ubicación, termina actuando como un verdugo o un soberano, enseñorándose sobre las naciones o sobre la nación y pretendiendo ser llamado bienhechor encima. Entonces, frente a eso, nosotros nos aferramos a la posición plantada por Cristo, que nosotros debemos de tener una visión clara respecto. Estamos para servir y no somos esclavos del Estado. En el Antiguo Testamento hay otro ejemplo parecido. El rey Nabucodonosor construye la estatua y pide que todos se postren a adorar. Hay tres que no, los amigos de Daniel, y les hacen la consulta. Le dicen: ¿por qué al sonar la trompeta, el arpa, la zampoña, la flauta no se inclinan? Y la respuesta que da a los amigos de Daniel es fenomenal, porque introduce la objeción de conciencia en el derecho. Ellos le responden de la siguiente forma: le dicen: no necesitamos darte razón de esto. En otras palabras, le dicen: ni siquiera te tengo que dar una explicación sobre a quién adoro, por qué adoro o por qué no adoro. Estaba marcando un límite en el predominio del Estado frente al hombre. ¿Por qué? Porque la conciencia no lo otorga el Estado. La libertad de pensamiento no es una dádiva de los políticos, no es producto de la benevolencia del Estado, no. La libertad de pensar, de sentir, de creer, de opinar y de expresar lo que pensamos, sentimos, creemos, es un don que viene del Creador por diseño. No se puede renunciar a estas facultades. Tampoco se elige. Todos somos librepensantes por diseño. Entonces el Estado no puede quitar lo que no ha otorgado. No puede censurar, ni castigar, ni coactar, ni limitar lo que no posee. Frente a esto, protestamos ardiente y fervorosamente porque vemos una intención de parte de un gobierno que, desconociendo los límites
y su ubicación y su función pretende esclavizar la conciencia humana, pidiendo a los ciudadanos peruanos que sacrifiquen lo más valioso que tenemos como seres humanos, que es nuestra conciencia, y lo sacrifiquemos ante el altar de este nuevo ídolo, que es la ideología de género. En este último mes y semana, en algunos países como Chile, se ha izado la bandera del orgullo gay, ¿no? Frente al palacio y todo. Por esto y muchas razones tenemos que resolvernos férreamente a que nuestra vida, nuestra boca, nuestra energía, nuestros recursos, todo lo que somos y tenemos, le sirvan a nuestro Señor en espíritu y sobre todo en verdad. Totalmente de acuerdo, Cristian. No podemos permitir que el Estado siga imponiendo la ideología de género a nuestros niños desde una edad tan temprana, enseñando desde pequeñitos el concepto de la identidad y que ésta se construye culturalmente, enseñándole cuando están ellos en pleno proceso de aprendizaje, donde los padres le estamos enseñando qué es lo bueno, qué es lo malo. ¿Cómo cree el Estado que en ese estadio, en esa edad, el niño va a tener poder de decisión de decir yo no me siento bien como niño, entonces quiero estar como niña, por lo tanto voy a vestir falda y no quiero estar con el pantalón que me pongan mis padres? Por eso es que no debemos permitir que el Estado nos quite ese derecho, que se irrogue ese derecho que solamente tenemos los padres de educar a nuestros hijos. Por eso esté usted pendiente, prepárese para este 15 de noviembre para la marcha. Y es muy sorprendente lo que nos dices, Cristian, acerca de la posibilidad de lo que puede hacer el presidente del Perú ahora en este viaje a Ayacucho, me parece que lo ha dicho, ¿no? Sí, así es, para el Bicentenario. Tenemos que estar alerta con todo eso, porque si eso llegara a suceder, nosotros sabemos como cristianos que nada sucede sin que Dios no lo permita. Esto nos va a hacer de que nosotros tengamos que estar confiando en el Señor y no debemos callarnos, tenemos que hablar. Nosotros somos la sal y la luz de esta tierra. Permíteme hacer un comentario sobre la última oración que mencionaste, no podemos callarnos. Me hace recordar un hecho histórico que pasó y está registrado en el libro de Hechos 4. Pedro y Juan fueron citados al Congreso judío, que tenía funciones políticas, civiles como religiosas, el Sanedrín. Y lo citan porque habían generado mucho alboroto en las calles, hablando de la verdad, que es Cristo. Es decir, ustedes hablar de la verdad en las calles, mañana, tarde y noche, generan alboroto social. Y a través de amenazas, que digamos es la tradición de los poderosos, pretender amenazar la conciencia. No se puede amenazar la conciencia. Le solicitan a Pedro y Juan, en conclusión, después de una sesión que duró horas, le dicen, dejen de hablar en nombre de Jesucristo. Y Pedro y Juan, mirando y contemplando la escena del Parlamento, responden haciendo la siguiente pregunta. ¿Más vale obedecer al hombre antes que a Dios? Y concluyen de la siguiente forma: no podemos callar de lo que hemos visto, ni tampoco de lo que hemos oído. Y hoy en día resuenan esas palabras en el corazón de cada creyente. No podemos callar de lo que hemos visto, ni tampoco de lo que hemos oído. No podemos pretender no saber lo que todos sabemos. Fingir que no sentimos lo que todos sentimos. Este es el momento preciso, histórico, donde se convoca una cumbre de espíritus libres que se rehúsan a someterse a la idolatría de este siglo y que en vez de amoldarse a este mundo renuevan sus fuerzas en el Señor, para dar testimonio y fe a lo largo de la historia que hay un grupo militante en la tierra que será el estandarte y el baluarte de la verdad frente a una imposición de la mentira que pretende sucumbir a la humanidad a una época post-verdad, que no es más que una época de la mentira, que no es más que una época post-cristiana, porque Cristo es la verdad. Pero para que esto suceda, la iglesia tendría que ser arrebatada. Y todavía no es el momento. Solamente Dios decidirá cuándo. Por supuesto que sí. Va a haber un referéndum el 9 de diciembre y no, es imposible pretender incluir en este referéndum una pregunta respecto a esto, ¿no? Si está usted de acuerdo o no con el enfoque de género, pero por acá hemos tenido muchos invitados y uno de ellos me comentó un día que
Pero bueno, hay una oportunidad de decirle al gobierno no. Claro. En el referéndum, marquemos supuesto. No y 4 veces. Y claro, marquemos 4 veces no y te vas a dar cuenta. Por supuesto. Cristian, aprovechando, ya faltan realmente pocos minutos, pero quiero hacer propicio a este momento. Hay quienes nos preguntan, ¿la ideología de género y la identidad de género son lo mismo? Muy buena pregunta. La ideología de género es lo que nosotros llamamos a la teoría de género. Es como el nombre que encompasa todos los términos propios, ¿no? Dentro de la ideología de género se desprende la ideología o la teoría en diferentes elementos, siendo la identidad una parte de los elementos. El enfoque de género, por ejemplo, es la aplicación de la ideología de género en el Estado, ¿no? La identidad es, digamos, el componente más importante de esta filosofía errada, o ni siquiera filosofía, ¿no? Esta falsa hipótesis que dice, en conclusión, no es que a nuestros hijos le van a decir que está bien solamente vestirse mujer, no. Lo que ellos dicen es que la mujer no es nada. O sea, ese es el fondo de la teoría de género. La teoría de género dice que no existe nada esencialmente femenino, tampoco el instinto maternal. Que todo lo que consideramos masculino o femenino, incluyendo la identidad, son todas construcciones sociales, culturales y de experiencias. Lo que le están diciendo entonces es que no somos lo que somos, no somos ni hombres ni mujeres, que nuestros cuerpos son indicativos absolutamente irrelevantes, que la mujer es nada. Y que una es mujer por construcción mental, y que no por diseño. Entonces, esta teoría es completamente antihumana, es anticientífica, antilógica. Es una política que deshumaniza y desnaturaliza lo que somos. Es por eso que es tan nocivo y nefasto. Porque para primero enseñar la teoría de género, lo que buscan es deconstruirnos. O sea, llevarnos al grado de que nosotros neguemos lo que somos. Y al negar lo que somos y negar la creación, neguemos al creador. Esa es una filosofía diabólica que felizmente ya no tiene cautivo a la sociedad. Porque el amor perfecto desechó todo temor. El amor por la verdad, el amor por nuestros hijos, el amor por la patria. El verdadero amor echa afuera todo temor. La verdad que nos falta tiempo para poder conversar sobre este y muchos temas, Cristian. La verdad te agradecemos por estar en nuestro programa. Habrá oportunidad, me imagino yo, de poder conversar mucho más al respecto. Se quedan preguntas. Antes del próximo jueves. Sí, se quedan preguntas y me queda más que decirles a todos aquellos, no lo hagan simplemente y digan son fanáticos, son religiosos, muy aparte de ello. Por supuesto que hay razón también en ello, pero muy aparte nosotros estamos hablando como ciudadanos para que el Estado respete nuestros derechos. Y recuerde, no podemos permitir que el Estado se tome este derecho que solamente corresponde a los padres. Recordando también que como pueblo cristiano somos la sal y la luz de esta tierra. La sal, ¿para qué utilizamos la sal? Saliniza, ¿verdad? Si nosotros no somos esa sal y esa luz de la tierra, no podemos ser una influencia positiva en la sociedad. Y recuerden bien, la iglesia es una influencia positiva en la sociedad. Y como tal, nosotros tenemos que actuar, porque Dios quiere que así actuemos. Y como lo digo siempre, una nación no se puede gobernar sin Dios y sin la Biblia. Así que muchísimas gracias por su atención. Gracias, Cristian, don Francisco, nos despedimos.